Buenas noches, mis amados hermanos. Nos gozamos nuevamente es servirle al Señor y predicar su palabra. Y qué alegría poder estar con ustedes, poder congregarnos virtualmente. Sigue siendo una bendición eso de congregarnos virtualmente. Tal vez algunos hermanos están preguntándose por qué no nos estamos reuniendo todavía en la iglesia. El gobierno, gracias a Dios, nos permite poder congregarnos si queremos durante una hora. El único problema es por la restricción de la cantidad de gente. Solamente 10 personas podríamos congregarnos y nosotros somos ya, gracias a Dios, somos bastantes. Entonces, aún haciendo turnos, no nos podríamos reunir todos una vez por semana por la restricción que hay de que solo 10 personas se pueden congregar. Entonces, seguimos esperando, mis amados hermanos, sigamos orando para que el Señor nos abra esa puerta y nos permita congregarnos y estar así ya otra vez, poder darnos ese abrazo físicamente que ya tanta falta nos hace, poder ver algunos rostros que no los hemos visto durante mucho tiempo, que nos volvamos a ver, que nos volvamos a congregar físicamente, pero todo en el tiempo del Señor, que el Señor nos abra las puertas, que el Señor nos dé el banderazo y nos diga ahora, y entonces ahí nadie nos detiene. Y voy a invitarles, mis amados hermanos, a que oremos por la palabra del Señor, que el Señor ponga su palabra en nuestro corazón, la implante y que esa palabra pueda dar ese fruto. Sabemos que la palabra del Señor jamás regresa vacía. Así que esa palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros y entonces regrese al Señor ya con ese fruto agradable para Él. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por permitirnos congregarnos nuevamente en tu casa, virtualmente, Señor, pero estamos unidos en un mismo espíritu. Estamos gozosos, Señor, de saber que tu pueblo está escuchando tu palabra, que estamos un grupo de tus hijos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, buscando esa palabra tuya. No solo para tener más conocimiento, sino para obedecerla, para acercarnos más a ti, para conocerte más y poder amarte aún más, Señor. Conocer ese amor tan grande que tú nos tienes, esa misericordia. Poder conocer más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gloria a Dios. Amén y amén. Mis amados hermanos, seguimos un tiempo más con lo del perfil de la novia. La verdad es de que hay muchas cosas que conocer. La iglesia novia tiene unas características importantes que no debemos de dejar de hablarlas. Y obviamente, con lo poco que hemos hablado, no es nada para todo lo que debe de ser la iglesia que se casa, pero queremos hablar de algunas cosas importantes, de algunas cosas que sobresalen, que son importantes que las sepamos para que nosotros vayamos buscando ese camino de ser la iglesia que se casa, la iglesia que es arrebatada, y no nos quedemos por falta de conocimiento, no nos quedemos porque como dijo alguien una vez, Señor, a mí mi siervo no me lo enseñó. Y entonces tenemos que saberla. Hay cosas que son necesarias saberlas. No podemos estar hablando siempre de cosas tal vez sencillas y no, tenemos que avanzar ya a otro nivel. Porque no podemos hablar solamente de salvación, como dijo el apóstol Pablo, hablando de salvación, de la doctrina de bautismos. No, hay que avanzar a otro nivel. Y es el nivel precisamente de la novia, porque hay cosas importantes que la novia debe vivir. Y acá pues podemos ver a una novia y a la par están unas palmeras. Y yo traté de ejemplificar esto acá, que la novia tiene la misma altura, la misma estatura de las palmeras. Y entonces dice Efesios capítulo 4, verso 13.
Dice la palabra del Señor, obviamente aquí está hablando de los domas que el Señor Jesucristo dio a la iglesia, pero hay algo importante ahí que tengo acá en esta parte de acá, algo importante que debemos de conocerlo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero después dice, a un varón perfecto. O sea, hay una meta. Y está hablando de una meta, pero una meta que tenemos que alcanzar en estatura, en madurez, en crecimiento. Entonces, tenemos que crecer, no nos podemos quedar ahí enanos, no nos podemos quedar como niños espirituales. Y la verdad, hermanos, es que la intención nuestra es que tú crezcas. Debido a eso, se predica bastante, se habla bastante de la palabra. Y no andamos hablando cosas que solo son para mantener entretenida, para entretener a la iglesia. No se trata de entretener a la iglesia con prédicas, con enseñanzas. Se trata de que cada enseñanza, cada predicación de la palabra a ti te haga crecer. No es cuestión de que sigas recibiendo palabra como que fuera lechita y toda la vida tomando leche. No, hay que ya empezar a comer el alimento sólido que te va a dar ese crecimiento, que te va a dar, va a fortalecer los huesos, fortalecer los músculos y que tengas ya una mayor, que madures. Entonces, aquí nos está hablando de llegar a la medida de un varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? El único varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Así como Él fue, así tenemos que llegar a ser nosotros. Es que el carácter de Cristo debe estar en nosotros. Pero obviamente cuando nosotros nacemos espiritualmente, no tenemos todavía el carácter de Cristo. Todavía tenemos un montón de cosas que se nos tienen que ir quitando. Pero poco a poco se van quitando esas cosas y vamos adquiriendo el carácter de Cristo. Y entonces Él es el varón perfecto. Pero después dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros tenemos que alcanzar una estatura. Pero esa estatura tiene una medida. Y la medida es la plenitud de Cristo. Entonces la iglesia tiene que llegar a una estatura. Es como cuando alguien, yo no sé si ahora todavía es así, pero recuerdo bien antes, allá por mi tiempo, cuando los patojos de mi edad querían entrar al Adolfo Hall. No sé cuántos recuerdan, el Adolfo Hall todavía existe, creo yo, pero ya no es tan famoso como antes. Cuando los patojos salían de básicos, o salían de sexto primaria, no recuerdo, creo que de sexto primaria. Después de sexto primaria, querían inscribirse, querían meterse a la escuela Adolfo Hall. Y llegaban, y muchos de ellos eran rechazados. No los aceptaban porque no daban la estatura. Había una estatura. Y todavía para los patojos de este tiempo tal vez lo pueden recordar aquellos que de niños empezaron a ir al IRTRA y donde hay juegos, hay algunas cosas ahí bonitas para subirse. Y tal vez eras un niño de 8 o 10 años y no te dejaban subir a algunos juegos porque te decían no das la estatura. Y recuerdo a algunos niños 1,20. Y los patojos no alcanzaban a 1,20, 1 metro, y ya tenían la edad suficiente para subirse a esos juegos, pero no daban la estatura. Y recuerdo otros pobres patojos que sufrieron porque eran muy pequeños, pero muy altos. Pequeños que no habían disfrutado de esos juegos, pero muy altos que ya no los dejaban meterse ahí. Y tal vez uno de padre iba a pelear con el encargado y decirle, pero si mi hijo tiene 6 años, ¿cómo es que no lo va a dejar meterse a un juego de niños de 7, 8 años? Y mi hijo tiene 6, ¿cómo es que no lo va a dejar meterse? Y le decían, no señor, no señora, aquí hay una estatura límite. Y su hijo tendrá 6 años, tendrá 5, pero ya se pasó de la estatura.
En cambio acá, entonces dice que la iglesia tiene que alcanzar una estatura. Y esa estatura es la medida de la plenitud de Cristo. Entonces no se trata de ser simplemente cristiano, no se trata de ser simplemente, ya recibí a Cristo, ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, ya soy salvo y ahí me quedé. Voy a llegar los domingos a la iglesia, voy a ir una vez por semana o tal vez 2 veces por semana porque me gusta llegar a la iglesia y ahí tengo amigos y me gusta platicar. Pero llego a la iglesia solo por llegar, por oír, porque al final de cuentas soy cristiano. No se trata de ir a calentar bancas. No se trata de estar ahí entretenido 2 horas un domingo. No, se trata de que tú vas creciendo. Nuestro Señor Jesucristo dice que cuando Él nació, ahí nos habla de algunos aspectos de su edad en la Biblia. En la Biblia lo mencionan a Él, bueno, lo mencionan cuando nació. Lo mencionan cuando tenía 8 días, que fue presentado en la iglesia y fue circuncidado al 8.º día. Pero de ahí no se menciona como ahora, ¿verdad? Vamos a celebrar su primer cumpleaños y que está cumpliendo 2, 3, 4, 5. No, a nuestro Señor Jesucristo lo presentaron y lo circuncidaron al 8.º día. Y luego vuelve a aparecer otra vez cuando tenía 12 años. Él no tenemos un historial ahí de entre los 8 días y 12 años. Sin embargo, la Biblia dice que él crecía en conocimiento, en gracia. Entonces, nosotros tenemos que ir creciendo en gracia. Tenemos que ir creciendo, crecer en el conocimiento de Dios, pero cuando decimos crecer en el conocimiento es, yo ya sé cómo es Dios, yo ya sé cuál es su voluntad y vivo conforme a eso. Entonces dice acá, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Y entonces dice Romanos capítulo 8, verso 29, dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Mira, conformes a la imagen de su Hijo. Esa palabra conformes es la misma que aparece también en Romanos 12:1. Y dice, no os conforméis, o 12:2 creo que es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, cuando esta palabra conformes, no se trata de conformarme, ya sé que no puedo, entonces ahí que quede, ya no voy a seguir. No es esa palabra. Esa palabra conformes es darle la forma al molde. O mejor dicho, que nosotros nos metamos en el molde y tomemos la forma que tiene el molde. Ahora, ¿cuál es el molde acá? ¿Cuál es el molde? Cuando dice acá dice, para que fuesen hechos conformes, para que fuesen amoldados. ¿A cuál molde? Cristo es el molde. Cristo es el molde. Entonces, ¿qué nos está diciendo este verso? Que nosotros tenemos que reflejar, tenemos que tener la imagen de Cristo. Pero cuando digo nosotros, estoy hablando de la iglesia que se casa. Estoy hablando de la iglesia que es arrebatada. Porque hay una iglesia que está conformada por todos los salvos. Gloria a Dios por ellos. Ya recibieron a Cristo y son salvos. Pero muchos de ellos, yo espero que tú no seas de los muchos, pero muchos de los que son salvos van a quedarse para la tribulación y otro grupo se va a quedar para la gran tribulación. Entonces va a haber un grupo que se va a quedar 3 años y medio. Va a haber otro grupo que se va a quedar los 7 años. Va a pasar la tribulación y la gran tribulación. Pero gloria a Dios, porque hay un grupo que se va antes de que comience la tribulación. Y nosotros tenemos que ser de ese grupo. Su iglesia, su amada, la perfecta, la que dio la imagen de Cristo, la que se transformó en la imagen de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos.
tenemos que llegar a tomar la forma de la imagen de Cristo. Entonces, pensando en esto, dice Cantares capítulo 7, verso 7. Le está diciendo el amado. ¿Quién es el amado? ¿Quién es el amado? A ver, ¿quiénes me están viendo? ¿Quiénes pueden decir, aquí estoy, pastor, presente? Vamos a ver, ¿a quién puedo mencionar? ¿Estará Evelyn Akche? ¿Estará Heidi López? Díganme, ¿quién es el amado? ¿Ya lo escribieron? El amado es nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le está hablando? Pregunta. Esta es pregunta de examen. ¿A quién le está hablando? Está hablando el amado. El amado es nuestro Señor Jesucristo. Y le está diciendo, le está hablando a alguien. Le está hablando a alguien. Muchos pueden decir, le está hablando a la iglesia. Un momento. La iglesia, y ya lo hemos hablado mucho. La iglesia está dividida en 4 facetas. Ahorita ya estoy haciendo separaciones de la iglesia, ¿verdad? Estoy haciendo grupitos, pero ni modo. Ni modo, ¿qué otra me queda? Está el grupo de la iglesia que es la hermana. Hay un grupo que es hermana mía. Hay otro grupo que le dice amiga mía. Ya van 2 grupos. Hay otro grupo que le dice paloma mía. Y hay otro grupo que está representado aquí en Cantares 7. Que es a ese grupo el que le está hablando el amado. Le está diciendo, tu estatura es semejante a la palmera. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A la iglesia? Sí, pero ¿a cuál de las facetas de la iglesia le está diciendo que tu estatura es semejante a la de la palmera? ¿Cuántos ya respondieron? ¿Cuántos ya dijeron es la... ¿Quién? Les estoy hablando ¿qué capítulo de Cantares es ese? Donde habla, hermana mía, amiga mía, paloma mía. ¿Y cuál es la otra faceta? Porque a esa iglesia le está hablando el amado. No le está hablando a todos. Hay 3 grupos de la iglesia a quienes no les está hablando. Aquí, en este versículo, no les está hablando a ellos. Le está hablando a la perfecta mía. Entonces la iglesia que es perfecta, la iglesia que el Señor está loco por casarse con ella, que hay un amor grande, tanto de ella hacia él como de él hacia ella. Cuando ella dice, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Es un amor tan fuerte. Dice el capítulo 8 que nuestro amor, está hablando, dice, nuestro amor es tan fuerte como la muerte. No, dice, las muchas aguas no nos podrán separar. Pero entonces le está hablando a la iglesia que se casa. La iglesia que se casa es la perfecta mía, es la única de su madre, es la escogida de su madre, es la mujer virtuosa. ¿Alguien se recuerda cuál fue la palabra hebrea que usamos para decir la mujer virtuosa? ¿Alguien se recuerda esa palabra que usamos para decir que era no fue precisamente mujer virtuosa? La usamos en la tsunamita cuando dijimos la distinguida. ¿Qué palabra usamos? ¿Qué palabra hebrea se usa con la distinguida? Es aquí. Es esa.
Es ella. Entonces a ella, a la perfecta, a la amada, a la única de su madre, a la escogida, a la que las doncellas, las reinas, las concubinas la alabaron. Entonces esta mujer, esta amada, esta perfecta mía, a ella le dicen, tu estatura es semejante a las palmeras. La iglesia que se casa tiene su estatura semejante a la palmera. Ya lo vimos en Romanos, dijimos que esa estatura, bueno, en Efesios 4:13 dice que esa estatura es la plenitud de Cristo. Vimos en Romanos 8:29 que dice que esa estatura, ¿cuál era esa estatura en Romanos 8:29? ¿Alguien se recuerda? Hasta que todos o sea, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces le está diciendo, y sigue diciendo todavía abajo, y dice, y tus pechos a los racimos. Le habla primero de su estatura. No te quedaste una enana o un enano espiritual. Como es a la iglesia, a la novia, le dice, no eres una enana, eres alta, creciste, te desarrollaste. Y por lo tanto, como te desarrollaste, tus pechos, habla de sus pechos. ¿Por qué? Porque ella puede amamantar. ¿Por qué? Porque es una mujer madura. Cristo no viene para casarse con una niña. Cristo viene para casarse con una mujer madura. Una mujer que está lista para casarse. Él no es un infanticida. Él viene a casarse con una mujer que se desarrolló. Por eso menciona que sus pechos son como racimos. Y entonces, bueno, sigamos mejor. Si no me voy a detener mucho y no voy a dar el rema que quiero dar. Dice el Salmo 92:12. Es que todavía estoy en la introducción. El Salmo 92:12 dice, el justo. Aquí cuando habla del justo, está hablando de la iglesia que se casa. El justo es la iglesia que se casa. El justo florecerá como la palmera. ¿Por qué la palmera? O sea, ¿cuándo un árbol da flor? Es que el árbol, primero tiene que venir la flor. Bueno, cuando ya estoy hablando ya del fruto, ¿verdad? Primero viene la flor. Bota la flor y se queda el fruto. Entonces, cuando un árbol está floreciendo, uno puede decir, ya va a dar fruto. Nosotros con esa bendición que Dios nos dio de nuestro palo de aguacates, cuando vimos que el árbol del aguacate ya tenía flores, nos alegramos y dijimos, ya no lo vamos a cortar, porque lo habíamos amenazado. Pasó tanto tiempo sin dar aguacates, y entonces yo le dije a la pastora, si este año no da aguacates ese árbol, lo voy a cortar. A los pocos días empezó ya que les empezaron a salir sus aguacatitos. Le dio pena y mejor se puso las pilas. Entonces dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Se recuerdan lo que dice Cantares? Tan bella como la aurora, como el refulgente como la luna, y habla del sol, pero después dice, imponente como ejércitos en batalla. Ahí está hablando, crecerá como cedros en el Líbano. El cedro representa su dureza, nadie lo mueve. Ahí es una iglesia imponente. Entonces, la iglesia que se casa va a florecer, va a crecer primero como la palmera, ya cuando ha crecido va a florecer y va a ser semejante al cedro del Líbano. Pero dice el verso 13, Salmos 92:13, plantados en la casa de Jehová. Aquí ya me estoy metiendo al tema, mis amados hermanos. La iglesia que se casa va a alcanzar la estatura de la palmera.
va a dar flores, va a dar sus racimos, dice en otro verso. Pero ¿por qué? ¿Por qué la diferencia entre la iglesia novia y los demás que son iglesia? Perdón, pero tenemos que hacer esa diferencia, porque la Biblia es bien clara en esa diferencia. No todos son novia. No todos van a alcanzar el nivel de perfección. No todos van a alcanzar la estatura de la palmera. Muchos van a quedar así, enanos, niños. Niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier doctrina. No, la iglesia, la novia, la que se casa, ya no la engañan fácilmente. Porque conoce la palabra, porque ha crecido, porque vive la palabra, porque da fruto. Pero ¿cuál es la razón? Dice el verso 13, plantados en la casa de Jehová. Yo te pregunto, ¿cuándo podemos decir que un árbol está plantado? Los árboles, porque los árboles tienen diferentes tamaños. Uno va a un vivero y puede comprar un arbolito. Arbolito le decimos porque todavía está tierno, todavía es pequeño. Pero inclusive venden árboles en los viveros. Venden palmeras. Y uno puede ir y comprar una palmera ya crecida, ya grande, no adulta, pero ya grande. De unos 3 metros de alto, venden palmeras de 3 metros de alto, más grandes que nosotros. Podemos ir y comprar una palmera en un vivero. ¿Cómo se puede ir a comprar una palmera en un vivero? Porque no ha sido plantada. Está en una maceta. Entonces ese árbol no ha sido plantado. No ha echado raíz profunda. En una maceta no pueden ponerle un gran recipiente para usarlo, un macetero grande, pues. Por muy grande que sea, sus raíces ahí están enrolladas, no tienen profundidad. Cuando un árbol es plantado en la tierra, echa su raíz profunda. Entonces, aquí está hablando de que van a dar fruto, van a crecer, van a llegar a la estatura de la palmera, solo si tienen raíz profunda. ¿Quién tiene raíz profunda? Aquel que no lo cambian por nada, aquel que no lo babosean, perdón la palabra, no lo babosean. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen raíz? De repente viene alguien y con nosotros no pasa eso, pero he escuchado a otros pastores que dice, vino una ovejita y me preguntó y me dijo, pastor, fíjese que es cierto que ¿a qué les puedo preguntar, hermanos? Es cierto que existe ¿cómo le llaman? El purgatorio. El pastor le dice, eso no está en la Biblia. Ay, pero es que estaba hablando con un hermano y el hermano me dijo esto y me dijo que sí existe el purgatorio y que podemos orar para que se salve todavía. ¿Por qué? Porque no tiene raíz profunda. Fácilmente viene otro y lo engaña. Fácilmente viene otro y lo mueve de su lugar. En cambio, un árbol que está plantado, nadie lo puede mover de su lugar. Nadie lo va a hacer cambiar de lo que ya el Señor le plantó en su corazón. Entonces, si tú conoces la palabra, nadie va a venir y decirte, eso no es cierto. Hay tantas, incluso hace algunos días estuve viendo unas publicaciones en Facebook. Y alguien diciendo que la doctrina del arrebatamiento es una doctrina falsa. Y diciendo, van a ser engañados porque no hay arrebatamiento. Entonces, ese pobre quiere quedarse en la tribulación, en la gran tribulación. Pues si él quiere quedarse, que se quede.
Pero la Biblia es clara y ahí la Biblia dice que por cuanto obedecisteis seremos librados de la hora de la prueba. Y la hora de la prueba representa la tribulación y gran tribulación. Pero hay un grupo que va a ser librado. Así como Noé fue librado del juicio, va a haber un grupo que va a ser librado. Entonces, avancemos porque si no, el tiempo se me agota y no voy a poder explicar todo. Dice el Salmo 1:3. Será como árbol plantado. Otra vez, árbol plantado, que tiene raíz profunda. El que no tiene raíz profunda, hoy está en una iglesia, mañana se va a otra iglesia, pasado se va a otra iglesia. Pastor, ¿cómo me voy a ir a otra iglesia si ni siquiera nos podemos congregar? Hoy escuchas ¿cómo te podría decir? Hoy te congregas virtualmente en una iglesia. Otro día te congregas virtualmente en otra iglesia escuchando a otro pastor. Entonces, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Tienes identidad o no tienes identidad? Porque la iglesia novia tiene identidad. La iglesia novia dice, esta es mi casa. Este es mi pastor. Aquí sirvo yo. Aquí trabajo yo. Aquí vivo yo. Cuando le preguntaron a Rebeca, ¿dónde vives? ¿Tienes casa? ¿Tienes padre? ¿Tienes madre? Y ella dijo, sí tengo padre. Sí tengo casa. Sí tengo un padre, sí tengo familia. Pero la gente que hoy se congrega virtualmente en una iglesia y mañana en otra, pasado en otra, y a ver qué son le tocan mejor. Cuando le pregunten, ¿quién es tu padre espiritual? Y va a decir, voy a decir, no, fulano, pero es que ella no me gustó. Y fulano, allá solo lo escuché una vez. No, tienes que ser plantado, porque el justo florecerá, crecerá, pero plantado en la casa del Señor. Y ahora acá este árbol que ha sido plantado, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hay corrientes de aguas donde tú estás plantado. Hay fluir del Espíritu Santo. ¿Hay palabra o no? Entonces dice, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Da su fruto a su tiempo. La iglesia que es novia, la iglesia que fue plantada, va a crecer como la palmera, va a dar fruto. Va a dar fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Ahorita en doctrina estamos estudiando el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo tiene 12 facetas. Tiene 12 facetas. Porque es un fruto, es el fruto del Espíritu. Tiene esas facetas de que el fruto que da el Espíritu se ve en amor, se ve en gozo. Se mira la paz que tiene. Entonces la iglesia novia ha sido plantada junto a corrientes de aguas. No en cualquier lado. Donde hay fluir del Espíritu. Porque dice, y de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces la iglesia que es novia es plantada. No anda como maceta de un lado para otro. Tiene identidad. Y da fruto. Por lo mismo, pues, da fruto. Entonces acá dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué pasa? ¿A qué se refiere con que su hoja no cae? La gente da testimonio de él. No es que digo yo soy cristiano, es que yo oro todos los días como los fariseos, yo ayuno 3 veces por semana, ayudo al pobre, ayudo al necesitado, doy mi diezmo. No es lo que yo digo. Su hoja no cae. Es que dice la gente de mí. La gente ve mi hoja, ve mi testimonio. Entonces la iglesia que se casa da buen testimonio. La gente conoce su buen testimonio y tiene fruto.
Entonces, tienes que tener fruto. Tienes que tener fruto. ¿Cómo vas a saber que eres la iglesia que se casa? ¿Cómo vas a saber que eres la perfecta, la amada, la única de su madre, la escogida? ¿Cómo lo vas a saber? Por el fruto que das. Y porque estás plantado. Mira, un árbol plantado. Un árbol plantado. Y perdón que te ponga el ejemplo. El aguacate que tenemos, el palo de aguacates que tenemos. Hace un par de años le tuve que cortar algunas ramas. Entonces, el árbol que es plantado, su pastor, en algún momento lo va a podar. Lo va a disciplinar. Pero ¿qué va a hacer si está plantado? No va a decir, ay, el pastor ya me cayó mal, me regañó injustamente, me disciplinó, me voy para otra iglesia. Mentira, no puedes porque está plantado. ¿Cómo sabes que estás plantado? Porque aguantas las regañadas, porque aguantas las llamadas de atención, porque sabes que lo que te están haciendo es por tu bien. Si tú te enojas y te vas peleando porque te llamaron la atención, porque te disciplinaron, no estás plantado. Y por lo mismo no estás dando fruto. Lo que está saliendo a relucir son las obras de la carne. Bueno, pasemos a este otro pasaje. Marcos capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos ahí. Dice el verso 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. El sembrador es nuestro Señor Jesucristo. La semilla es su palabra. La tierra eres tú. Entonces, dice acá que nuestro Señor Jesucristo salió a sembrar y sembró la semilla, su palabra. Nos dio su palabra. Esa palabra cayó en ti. Pero algunos, óyeme bien acá, recordemos las facetas de la iglesia. Ya te voy a mostrar otra vez el verso, pero recordemos las facetas de la iglesia. ¿Cuáles son las facetas de la iglesia? Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Una es la perfecta. Hay otro verso, aparte de hermana mía. Es que hay varios. 60 son las reinas. 80 las concubinas. Las doncellas sin número. Muchas. Entonces, hay muchas, hay pocas, poquitas. Pero una es la amada. Entonces aquí, ahora, pensando en ese verso que dice que hay 60 reinas, hay 80 concubinas y sin número las doncellas, pensemos en ese pasaje. Pon ese pasaje en tu mente, no lo olvides. 60 reinas, 80 concubinas y multitud de doncellas. Ahora, dice acá que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y una parte de la semilla, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces cayó la palabra y tocó el corazón. Yo no quiero decir tocó tu corazón y que tú eres la tierra junto al camino. Yo prefiero que tú eres la tierra que va con el camino, que está con Cristo, no a un lado de Cristo. Entonces, esta tierra que está junto al camino son aquellos que siguen a Cristo. Le siguen pero de lejos. Yo no quiero responsabilidades. Yo solamente quiero venir y sentarme, oír la palabra y me voy. Pero resulta que vienen los demonios, vienen los espíritus inmundos, y la palabra que fue sembrada en la vida de esta persona, de este hijo de Dios, porque es un hijo de Dios, porque es una faceta de la iglesia. ¿Quiénes serán?
¿Quién será esa faceta de la iglesia que oye la palabra, pero ahí se quedó? Va. Se robaron la semilla. Los demonios, los espíritus inmundos vinieron y se robaron la semilla. Esta es una de 4. ¿Por qué de 4? Concubinas, reinas, doncellas y la amada. 4. Y aquí hay una de 4. El verso 5. Otra parte cayó, la segunda parte, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. No había sido plantada. Hermano, tú ya fuiste plantado. O tú estás como aquellos hermanos que ni se definen quién es su pastor. Que oyen a un pastor, que oyen a este otro, que oyen a aquel pastor. Oyen a muchos pastores. No han sido plantados. Debes de ser plantado. Debes de ser plantado para echar raíz profunda, porque si no eres la iglesia que la semilla, que la palabra cayó en pedregales y no pudo echar raíz profunda. Esa iglesia también se queda. Marcos capítulo 4, verso 7. Otra parte cayó entre espinos. Esta sí echó raíz. Dice, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Jesús esta no es que no quería compromiso, que andaba así, que quería seguir a Cristo de lejos. Esta no es la que no tenía raíz. Esta echó raíz. Pero vinieron los espinos, vinieron los problemas, vinieron las dificultades. Y se ahogó, se murió. Entonces, ¿cómo eres tú cuando estás en dificultad? Cuando estás a la hora de la aflicción, a la hora de los, como en mi vocabulario, a la hora de los cachimbazos, a la hora de la prueba, a la hora que viene la aflicción, ¿qué haces tú? ¿Sigues al Señor? O dices, no, si es los problemas es en la iglesia, mejor ya no voy a la iglesia. Ahora que estoy sirviendo, ahora que estoy orando, ahora me despiden del trabajo, ahora que estaba ahí sí que en buena comunión con Dios, ahora resulta que viene la gente a pelear conmigo. Los espinos. Hermano, no dejes que las situaciones, que las adversidades te saquen, te alejen de Dios. Porque entonces eres la parte que cayó entre espinos. Sin embargo, ya llevamos 3. La que cayó junto al camino. Esos fueron los que se alejaron de Dios más rápido porque vino el enemigo y se comió la semilla. La que cayó entre pedregales, no tenía raíz y se secó. La que cayó entre espinos, vinieron los problemas, las situaciones difíciles y mejor ya no siguió. Pero la número 4, dice el verso 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció. ¿Creció? No se quedó ahí, creció. Y si, cuando un árbol crece, su raíz también va a la misma cantidad de profundidad debajo de la tierra. Entonces dice, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Pregunta, ¿qué faceta de la iglesia eres tú? ¿Eres de las reinas, de las doncellas, de las concubinas o eres la amada? Esta parte que cayó en buena tierra representa a la amada que se casa. Este pasaje, esto, la semilla cayó en buena tierra, la semilla cayó en la iglesia única, en la escogida, en la amada. Entonces, ¿tú eres la amada? ¿O eres de la que
de la que está entre espinos, está en pedregales, está junto al camino. Es que junto al camino no quiere nada de compromiso con el Señor. Yo le voy a seguir, pero de lejos. Entre los pedregales, yo le voy a seguir, pero no quiero responsabilidades. Yo no quiero, yo estoy así, superficial. Pero esta es buena tierra, es la amada. La amada va a dar fruto. La iglesia amada, la iglesia que se casa, se conoce porque da fruto y su fruto es abundante. Entonces, el verso que te estaba mencionando es Cantares capítulo 6, verso 8. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas, mira lo que dice el verso 9. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Las doncellas, las reinas, las concubinas la alabaron. Entonces, la amada, la perfecta mía, representa ese verso de la buena tierra. La buena tierra. Dice Mateo capítulo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un tesoro escondido en un campo. Mira, el tesoro es la amada. Es la iglesia, sí, pero la iglesia amada, la escogida, la única, la perfecta. Entonces dice, el cual un hombre, Cristo, halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ella, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor Jesucristo dio todo lo que tenía, dio su vida por ti y por mí, porque somos su especial tesoro. No te conviertas en la tierra que es en pedregales. No te conviertas en la tierra que está junto al camino. No seas de la tierra que está entre espinos. Sé de ese árbol que nace en la buena tierra y que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, se mantiene verde, hay buen testimonio, hay fruto que el Señor quiere. Dice Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Cuáles son las buenas perlas? La iglesia en general. El mercader acá sería Cristo, va a buscar buenas perlas. Verso 46. Que habiendo hallado, mira, acá dice buenas perlas, plural. Pero dice acá que habiendo hallado una perla preciosa, una perla, entre todas las piedras, entre todas las perlas, encontró una perla muy preciosa. Yo me imagino que al tener, por ejemplo, un montoncito ahí regadas, 50 perlas, pero entre esas hay una preciosa. De lejos se reconoce. Porque así es la amada del Señor. Es única. Si es única, quiere decir que se distingue entre miles. Porque muchos son los llamados. Una es la escogida. Una es la perfecta. Una es acá, en este caso. Una es la perla preciosa. Y otra vez dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor nos compró, el Señor nos redimió. Seamos esa perla escogida. Entonces quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice la palabra del Señor, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Escucha esta parte. Y vi las almas de los decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, ¿sabes de quién está hablando ahí? No sé si en la transmisión se puede ver esto que está resaltado acá. Dice acá, reinaron con Cristo. ¿Quiénes reinaron con Cristo? A ver. Otra vez pregunta de examen. Hoy voy a ver quiénes ganaron el examen. Pregunta de examen. ¿De quiénes está hablando acá? ¿Está hablando de la amada? ¿Está hablando de la iglesia, de la amada, de la única, de la que es diferente, la que es perla preciosa? ¿De quién está hablando ahí? Te lo vuelvo a leer. Y vi las almas de los decapitados. ¿La iglesia será parte de las almas de los decapitados? Mira, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Los van a decapitar por causa del testimonio de Jesús, número 1. Por la palabra de Dios, número 2. Y dice que son los que no habían adorado a la bestia. Ahorita, ¿podemos adorar a la bestia? No, porque no existe. Entonces la bestia va a aparecer en la tribulación. Entonces está diciendo acá, cuando estamos hablando de reinar con Cristo, está hablando de las reinas. No está hablando de la amada, porque la amada se la llevó antes de que empezara la tribulación. La amada fue arrebatada, se fue, pero se quedó un grupo, se quedaron las reinas. Se quedaron las reinas y a las reinas las decapitaron. O a las reinas las van a decapitar. Entonces hay un grupo que son reinas, que no se van a ir en el arrebatamiento y que las van a decapitar, pero van a ser llevadas para reinar con Cristo. Esas las van a decapitar. ¿Cuándo? Estos son los que se van en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Las reinas pasan el periodo de tribulación, que son 3 años y medio, y ahí son llevadas. Pero te voy a mostrar otro verso. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Por qué no las podían contar? Porque no hay número para eso, son muchas. Dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Pero mira cómo estaba esta gran multitud. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hay una gran multitud vestidos de ropas blancas. ¿Por qué tienen las ropas blancas? Mira lo que dice el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son estas? Recordemos, hay reinas, hay concubinas, hay doncellas. ¿Cuál es el grupo? Que son muchos. Las doncellas. Las doncellas son muchas. No se pueden contar. Las reinas
son 60, las concubinas son 80, pero las doncellas sin número. Y entonces dice acá la palabra que le muestran al apóstol Juan a esa multitud de gente que sale con sus ropas blancas. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, pero lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Sufrieron, derramaron sangre. Este grupo es las que no se dejó decapitar al principio. ¿Por qué no se dejaron decapitar? Porque de plano, el primer grupo prefirió ser fiel al Señor aunque los decapitaran. Entonces los decapitaron porque dice ahí claramente, porque no adoraron a la bestia, no se dejaron poner la marca y fueron fieles a Dios, no importando lo que tuvieran que pagar. Pagaron el precio, fueron torturadas, les cortaron el cuello, fueron decapitadas. Y entonces cuando los decapitaron, fueron llevadas a reinar con Cristo. Este grupo de doncellas no va a reinar con Cristo. Las que reinan con Cristo son las reinas que fueron sacadas a la mitad de la tribulación, en los primeros 3 años y medio. Este grupo pasa los 7 años de tribulación. Este grupo, si tú lees el siguiente verso, el verso 15, no te lo tengo en pantalla, pero tú lo puedes leer y escucha, y yo sí te lo puedo leer, pero no te lo puedo mostrar. El verso 15 dice: por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Entonces, este grupo no va a reinar con Cristo. Este grupo va a servir. Eso lo dice el verso 15. Este grupo va a servir. El primer grupo, aparte de que es rescatado en el primer periodo tribulacionario, van a reinar con Cristo. Este otro grupo, que son muchos, incontables, van a servir, no van a reinar, van a servir. Amado hermano, ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estás tú? ¿Eres el grupo de la buena tierra? ¿Eres el grupo de la buena tierra que produjo al 60, al 80, al 100 por uno y que su hoja no cae, que da fruto? Es porque ese grupo es la amada. Ese grupo creció. Yo te invito, amado hermano, a que no seas parte de la iglesia del montón. No seas de aquellos que, hoy no tengo ganas de oír la prédica. O, hoy la voy a escuchar y voy a hacer mis notas para que el pastor sepa que yo escuché la prédica. No. Crece, crece, crece. ¿Cómo vas a crecer? Guarda su palabra. Obedece su palabra. Sé plantado junto a corrientes de agua. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu. Escucha la transmisión del jueves pasado. Los primeros 6 frutos del Espíritu Santo. Este jueves se van a dar los otros 6 frutos. Los 12 frutos. Y averigua cuáles de esos 12 frutos tienes tú. Tendrías que tener los 12. Porque si eres un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que has crecido, que has alcanzado la estatura de la palmera, vas a dar fruto. La pregunta es, ¿estás dando fruto? ¿Eres de la amada? ¿O eres de la que está junto al camino? ¿Eres de la que está entre pedregales? ¿Eres de la que está entre espinos? ¿O eres la buena tierra? ¿Eres la amada? ¿O eres la que se va a quedar en la tribulación? ¿En los primeros 3 años y medio? ¿O los 7 años? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Yo le pido al Señor que tú seas esa amada del Señor, esa única, esa perfecta,
esa perla preciosa que sobresale, que alcanzas la estatura de la palmera. ¿Y cuál es la estatura de la palmera? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú tienes que alcanzar la estatura, y la medida es la plenitud de Cristo. Yo quiero invitarte, amados hermanos, inclina su rostro. Inclina su rostro, inclina tu rostro. Tú que estás en buena comunión con Dios, ayúdame a orar. Y pídele al Señor por aquellos que se han alejado. Tal vez tú te has dado cuenta de algunos hermanos que no están escuchando las transmisiones, que se han enfriado espiritualmente. Ora por ellos. Pide, en este momento yo te suplico, pide, clama al Señor por ellos, para que se arrepientan y se vuelvan al Señor. Yo quiero pedirte, si tú te has alejado del Señor, yo quiero pedirte que hoy, en este momento, te reconcilies con el Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice su palabra. Si tú no has sido plantado como árbol junto a corrientes de aguas, yo te invito a que esta noche tú seas plantado y le digas al Señor, Señor, yo quiero ser plantado en tu casa. Yo quiero reconocer a ese Señor que está predicando, lo quiero reconocer como mi pastor. Quiero tener una identidad. Quiero pertenecer a esta casa, porque quiero ser plantado. Quiero crecer como la palmera y dar fruto. Quiero ser esa buena tierra que da fruto al 60, al 80 y al 100 por uno. Yo quiero ser parte de la iglesia amada, de la iglesia única, de la iglesia perfecta. Hoy el Señor, si tú has pedido al Señor que te perdone, que quieres reconciliarte, hoy el Señor te ha perdonado. Y hoy vuelves otra vez al redil. Hoy el Señor te ha limpiado y te ha dado la bienvenida. Así como al hijo pródigo lo vistieron, le pusieron vestiduras limpias, vestiduras de fiesta, de gala. Hoy el Señor quiere ponerte vestiduras de fiesta. Porque has regresado a su redil. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero invitarte a que le digas al Señor, Señor, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Perdóname, Señor. Te abro mi corazón para que entres a Él. Te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por haberme salvado, por haberme perdonado. Hoy el Señor te ha perdonado. A partir de hoy eres hijo de Dios. Si tú hiciste esta decisión, te reconciliaste o recibiste a Cristo en tu corazón, nos gustaría saber de ti. Escríbenos, mándanos un mensaje de WhatsApp o escríbenos ahí en un comentario a través de esta transmisión para que sepamos de ti y podamos orar por ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Sella esta palabra, Señor, en cada corazón. Que esta palabra quede sellada, quede guardada, que se haga rema, que se haga vida en cada uno de tus hijos, en todo aquel que haya escuchado, Señor. Que se haga rema tu palabra, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.